Shalom, mis amados hermanos, ya estamos aquí en este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les damos una cordial bienvenida. Estamos ya en nuestra estación número 36, Punom. Esta palabra Punom en hebreo tiene que ver con girar, volver hacia un punto, hacia un lugar, hacia una circunstancia. Bienvenidos, amados, al tiempo de Torá al Instante. Aquí estamos desde Israel, Casa Integral. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Nuevamente un saludo cordial para todos. Bienvenidos a esta su casa, Israel Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, caminando desde la tierra de Egipto hacia la tierra de Canaán, la tierra en la que fluye leche y miel. 42 estaciones. 42 estaciones y en cada una de ellas hemos visto todas las batallas, adversidades, diferencias de opinión, contratiempos y todo lo que se les pueda ocurrir de un pueblo transitando por el desierto en medio de, repito, muchas circunstancias. Y en su gran mayoría, haciendo un recuento de todas las 35 estaciones que llevamos hasta el día de hoy, entrando a nuestra estación 36, Punom, podemos ver cómo durante todos estos años, esa generación que salió de la esclavitud hacia la libertad, desapareció completamente esa generación, quedaron extendidos en el desierto y entra la nueva generación. Ya vimos lo que ocurrió en el monte Or, en Cades muere Miriam, en el monte Or muere Aarón y ahora estamos entrando a la estación 36, donde después de lo que pasó en la jornada anterior de Salmoná, entraron en un tiempo de adversidad. Y al entrar en ese tiempo de adversidad, nuevamente el pueblo de Israel, la nueva generación, levantan su voz con ira, en contienda, en blasfemia, en difamación, en la shonará, no solamente contra Adonai, no solamente contra Moshe, sino en especial contra el mismo Adonai. Y esto trae una consecuencia terriblemente grave al pueblo de Israel, que es justamente donde estamos hoy en Punom, estación 36. Préstale mucha atención. Realmente las dos estaciones, la estación 35, Salmoná, y la estación 36, Punom, realmente son dos localidades muy cercanas la una de la otra, es decir, tan cercanas que prácticamente se podrían mencionar en sí como una sola. Porque lo que ocurrió en Salmoná, vamos a ver, allí se ocurrió, la acción, y en Punom se va a ocurrir las consecuencias. Y allí nos vamos a encontrar con un pasaje extremadamente maravilloso que creo que necesitamos definir con calma, estudiarlo, porque tiene un mensaje apasionante para toda la casa de Israel en las naciones. Vamos por favor a nuestros textos bíblicos, acompáñenme a nuestro punto de partida, a nuestro libro de base, en el libro de Bamidbar, libro de Números, capítulo 34, y vamos a tomar el verso 42, 33, Números 34, 42. Salieron de Salmoná y acamparon en Punom.
Eso es lo que nos indica el texto. Y vamos a ver cómo cada vez que vemos, y aquí podríamos, como lo mencioné en la estación anterior, podríamos, si me permiten utilizar esta expresión, podríamos considerar que Salmoná fue una estación negativa, comillas, y Punom se va a convertir en una estación positiva, es decir, la parte negativa de Salmoná la llevamos a Punom, la parte negativa, y esa parte negativa allí pasa a ser positiva. Definámoslo con otra expresión más que positiva o negativa que realmente no acostumbro a usar. Pero para mi ejemplo, en la estación 35 Salmoná se ocurre un acontecimiento terriblemente desfavorable. Ese acontecimiento desfavorable trae consigo desánimo, desesperación y de alguna manera podríamos decir ira entre el temor, la duda, y todo esto conllevó a que el pueblo desembocara o se desbocara mejor en palabras hacia Moshe y hacia el propio Hashem. Pero luego viene inmediatamente el punto de Punom, la siguiente localidad, y allí vamos a ver qué ocurrió específicamente. Estas estaciones nos dan, por supuesto, una experiencia maravillosa. Si ustedes lo han notado, en el libro de Números, acompáñenme por favor, en el capítulo 21, que hemos estado por muy buen tiempo en el capítulo 21 del libro de Números, es donde se describe con detalle lo que aconteció aquí en el libro de Punom. Pero si miramos por un momento en el capítulo 20, ustedes recordarán en el capítulo 20 y en el verso 22, se nos anunció la muerte de Aarón, y esto ocurrió obviamente aquí en la estación del monte Or, y en la estación de Cades, que fue la anterior, la antepenúltima, murió Miriam. Y todo esto que ha venido ocurriendo tan repentinamente, ya estamos en el año 40, acuérdense, hicimos una tarea con el año 40, las cosas, los acontecimientos, todo lo que típicamente ocurre 40 años. Ahora, recordemos que hay algo también importante que debemos mencionar. Cada una de las estaciones que ha tenido oprobio, adversidad, batalla, inmediatamente viene la siguiente estación, y en la siguiente estación encontramos tranquilidad, armonía, gozo, como recuperación. Como diría un dicho popular por allí, después de la tormenta, ¿qué ocurre después de la tormenta? Viene el corte de luz. No, viene la calma. Muy bien. Entonces, mis amados, vamos a hacer una pequeña orientación. Partieron por el camino en el monte Or. Es decir, esa primera vez que se nos dice que partieron por el camino, nos indica que ahora tomaron una ruta, por fin están definidos, están en la recta final, encaminados hacia Canaán. Pero por favor, no se trata de llegar a la tierra de promesa y decir, bueno, esta promesa lleva con nosotros 410 años, aquí estamos, venimos a firmar las escrituras porque esto nos pertenece. No, señor. Aquí es donde verdaderamente empieza el tiempo de la casa de Israel, de los esforzados y valientes que pasarán ahora bajo la dirección de Josué. Ahora empezarán la guerra, literalmente la guerra física contra los pueblos más armados y feroces de los entornos. Para que esa promesa se cumpla, ahora deben conquistarla, se la deben ganar. Es decir, que las promesas de Adonai no simplemente es que yo estaré contigo a donde quiera que vayas y entonces todo lo que tú emprendes yo lo prosperaré. Sí, esa es la promesa, pero la promesa tiene una condición. La condición es: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, haz conforme a todo lo que está escrito en este libro de la Torá, medita en ella de día y de noche, y entonces yo estaré contigo y yo prosperaré tu camino. Ese camino que ellos empiezan los lleva inmediatamente a confrontar con el pueblo edomita. Y con el pueblo edomita ocurren circunstancias muy difíciles, repito, que los llevaron al desánimo y los llevaron peor aún al tiempo de la
blasfemia hacia Adonai. Recordemos un momento que empezamos en Mara con las aguas amargas, pero inmediatamente vino Elim, y Elim nos produce aguas dulces, nos produce las palmeras, las 12 tribus. Allí ocurren acontecimientos muy especiales. ¿Por qué ocurre siempre esto? Repito, porque Adonai siempre está en control. Dígalo conmigo, Adonai siempre está en control. Ahora bien, si ustedes recuerdan, en ocasiones anteriores vimos cómo cada uno de las estaciones, en muchas de ellas, se ocurrían evidentemente sacrificios. Pero llega un momento en que los sacrificios ya no son los sacrificios típicamente como en los tiempos anteriores, sino que vemos que hay sacrificios de sangre, como lo que ocurrió en Mitka. Usted recuerda la estación Mitka, por favor. Si no la vio, vaya a esa estación y véala. Pero ahora el pasaje para el tiempo de hoy nos habla de algo muy importante, ¿cuál es? Yeshua, nuestro Mashiach. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Vamos a ir al libro de Números, aunque ya habíamos dado comienzo un poquito a esta historia anteriormente. Vamos a ir de nuevo al libro de Números en el capítulo 21. Y en el capítulo 21 vamos desde el verso 4 para considerar específicamente hacia dónde debemos llegar. Aquí vamos a encontrar y nos vamos a fijar una condición importante. Salmoná trajo como antecedente, repito, el temor, la duda, la depresión. Hicimos una pregunta en la anterior enseñanza. ¿Cuántos de nosotros hemos fracasado en algún momento de la vida o en varios momentos de la vida? ¿Cuántos de nosotros hemos tropezado y lo hemos repetido en tantas ocasiones con la misma piedra? ¿Cuántas veces hemos tropezado? Y pareciese ser que no aprendemos la lección. No aprendemos la lección. El libro de Números dice entonces la palabra, por favor vaya conmigo. Después partieron del monte Or, estación 35, del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se desanimó por el camino. Y habló el pueblo contra Adonai y contra Moshe. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Creo que esta pregunta literalmente frente a Adonai es la segunda vez que se ocasiona, porque lo habían repetido frente a Moshe. Moshe, ¿por qué nos trajiste a este desierto? Moshe, ¿por qué nos trajiste a morir? Moshe, ¿por qué no tenemos agua? Moshe, ¿por qué no hay carne? Moshe, estamos cansados del maná. Moshe, ¿por qué esto? Moshe, ¿por qué lo otro? Pero solamente en 2 ocasiones se atrevieron a hablarle directamente al Padre. Y Adonai, ¿por qué nos trajiste a esta tierra? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oh, por favor, leamos con mucho detenimiento lo que aquí está ocurriendo. El pan de vida. Yo soy el pan de vida. Los 7 yo soy de Adonai. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y sin embargo, este pueblo iracundo, después de lo que ocurrió en Salmoná, ahora enfrentan directamente a Adonai, y en sus palabras hay una torpeza, si puedo utilizar la expresión. Creo que es una muy buena expresión. Hay una torpeza de espíritu, hay una tormenta almática, emocional, y cuando se mezclan estos ingredientes entre las emociones, y cuando nos apartamos ligeramente del poder del Ruach HaKodesh, nuestra boca habla torpezas, habla lashon hara, habla sin ningún sentido, sin ninguna capacidad espiritual. Y aquí el pueblo dice, es que no tenemos pan ni agua, porque lo único que han aprendido durante 40 años es a quejarse, a lamentarse, a seguirse quejando. Y quéjese aquí, y quéjese por esto, y quéjese por lo otro. Y lo hemos visto durante todas las estaciones. Pero nunca esperamos que esta nueva generación
finalmente nueva generación que traen consigo un antecedente, un pasado, una historia genealógica, y esa historia genealógica la vemos nuevamente aquí, quejándose absolutamente por todo. No tenemos ni agua ni pan, y nuestra alma, subraye la expresión alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro sentir es que nos causa fastidio este pan liviano que tú nos envías. ¡Wow! Mucho cuidado, porque aquí estamos hablando de nuestro amado Yeshua, el pan de vida. Tenemos fastidio de esta palabra, tenemos fastidio de este ceder, tenemos fastidio del Shabbat, tenemos fastidio de esta congregación, tenemos fastidio. Y cuando mencionamos este tipo de palabras, estamos hablando almáticamente. Y créanme, amados, por favor, que en el transcurso de los años que el Eterno nos ha permitido ejercer el ministerio, con muchas ocasiones he tenido que escuchar a un pueblo de creyentes, comillas, diciendo exactamente estas mismas palabras. Pastor, nos vamos a retirar porque no me parece, porque no estoy de acuerdo, porque no me gusta, porque aquí, porque allá, porque lo otro, porque quiero, porque no quiero, porque sí quiero, porque tal. Y esas son las mismas palabras de un pueblo que viene de generación tras generación con un pensamiento ladrillero. ¿Cuál es el pensamiento ladrillero? El pensamiento de la esclavitud. Pero estamos llegando a un punto llamado Punom, donde aquí será una siguiente limpieza, una siguiente purificación, un siguiente tratamiento de parte de Adonai para este pueblo de dura cerviz. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Por favor, aquí no nos dice el texto murieron 100, murieron 200, pero si estamos hablando de 3 millones de personas, probablemente más de 1 millón y medio de ellos murieron víctimas de las mordeduras de unas serpientes, que en algunos textos habla de serpientes voladoras, pero sí nos dice que son serpientes ardientes. Y este término que estoy leyendo en mi texto bíblico dice: Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes. Subráyelo, por favor, porque la verdad yo no conozco nada de serpientes. Yo recuerdo que en una ocasión aquí en casa donde vivimos, estamos aquí, hay mucho campo, mucha zona verde, y hay épocas y temporadas en Carolina del Norte, como en muchos de los estados, hay temporadas en el que abundan las serpientes. Y pues para mí una serpiente, si es blanca, si es roja, si es negra, si es azul, si es amarilla, yo no sé si esta es buena, si esta es mala, si esta es dulce, si esta no, yo no sé, pero para mí serpiente es serpiente, y les tengo pavor, sea el color que sea. ¿Por qué digo sea el color que sea? Porque en una ocasión, cortando mi yarda aquí alrededor de la casa, se apareció una serpiente negra, y pues no era muy grande, pues tenía, no sé, tanta distancia, 1 pie, 2 pies, yo no sé, yo la vi gigante de todas maneras. Pero lo que quiero significar es que estaba sobre mi tractor cortando la yarda, y cuando vi esa serpiente cruzando por la yarda, inmediatamente fue tal el pánico que recibí que inmediatamente pensé 1000 cosas. Si esta serpiente está alrededor de la casa, por favor, nuestra mascota Bori está alrededor de la casa también, nosotros todos salimos, caminamos alrededor de la casa, en cualquier momento puede ocurrir una situación trágica con una serpiente. Es decir, repito, para mí el concepto que tengo en mi mente de serpiente es algo malo. La serpiente en el huerto del Edén, haciéndola la tipología de la serpiente, el adversario, el enemigo. Y lo que hice inmediatamente, repito, fue avanzar con mi tractor sobre ese animal y destruirla. Fue horrible, fue una experiencia horrible, lo reconozco. Cuando ya pasó, pues consideré que me había librado de una serpiente. A los pocos días, estando con los hermanos en la congregación, mencioné el tema, y algunos que conocen de esto, de las serpientes y los tipos de serpientes, y dependen del color,
la pregunta que me hizo uno de ellos fue, ¿y de qué color era, pastor? Le dije, bueno, era una serpiente negra. Me dijo, ay, pastor, no debió matarla. Pobrecita, esas serpientes son muy buenas. Muy buenas. Buenas como para qué serán buenas. Dice, sí, es que ellas son las que cuidan la casa, ellas son las que se encargan de cuidar la casa y limpiar si hay ratones, ratas, insectos, yo no sé. Son cuidadoras, ayudan a limpiar la casa. Vea qué cosa más interesante. Y yo le dije, pues mi amado hermano, gracias por decírmelo, pero la verdad es que para mí, blanca, negra, roja o azul, por mucho que cuiden la casa, serpiente es serpiente. Aquí nos habla entonces de serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Pero por favor, présteme mucha atención. Murió mucha gente del pueblo de Israel que murmuraron, que criticaron, que blasfemaron, que entraron en la shonara. Por favor, por enésima vez, ¿alguien lo puede comprender? Hablábamos hoy con mi amado pastor Benny en esta reunión con él y me decía, pastor, ¿por qué la gente no aprende una lección? ¿Por qué no aprendemos? Mejor involucrémonos. ¿Por qué no aprendemos la lección? De todo lo que hemos estudiado durante tantos años, el Parashá, los 54 parashot del año, los hemos estudiado en la Torá, los hemos estudiado en la Haftará, los hemos estudiado en el Brit Hadasha, los hemos estudiado con temas generales, los hemos estudiado aún con conceptos, valores numéricos, los hemos estudiado por 1000 formas y en todas las formas posibles, y habrá muchas más, por supuesto, para hacerlo. Hemos llegado a una conclusión, repito, hablaba con mi amado pastor Benny sobre el tema, llegamos a una conclusión. El pueblo sigue lo mismo que antes. Lo mismo que antes no me estoy refiriendo a hace 20 días o un mes o 6 años. Me estoy refiriendo a 3000 años. Chisme, crítica, murmuración, calumnia, juzgamiento, acusamiento, señalamiento. Por favor, ese pueblo fue atacado por una serpiente ardiente que Adonai envió al pueblo de Israel. Pero présteme atención a lo que voy a mencionar. ¿Será entonces correcto pensar que como consecuencia de que el pueblo calumnió, blasfemó a Adonai, inmediatamente Adonai envió un castigo? ¿Sí? ¿Podríamos pensarlo de esa manera? ¿O podríamos pensar que es tan grande la misericordia de Adonai que pareciera ser que estas serpientes solo venían y buscaban a aquellos que murmuraron y solo ellos murieron? Porque en términos generales hubiesen acabado con toda la casa de Israel. Dice que muchos de ellos murieron. Y podemos asumir por la lectura que los muchos que murieron fueron todos aquellos que blasfemaron. Ya lo vamos a ver en detalle. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moshe. El pueblo, después de que vio todo lo que ocurrió, o sea, acaban de venir de Salmoná. En Salmoná fueron atacados. En Salmoná muchos fueron presos. Vienen de una decepción, vienen de una depresión, vienen de una angustia y aquí se quejan contra el Padre, hablando del pan, del maná, de todo lo que Adonai ha hecho por ellos. Se les olvida todo lo que Adonai ha hecho o se nos olvida todo lo que Adonai ha hecho. Y ahora, para completar la historia, vienen las serpientes y muerden a miles de gentes y mueren. Tengamos en cuenta la misericordia. Usted dirá, pero pastor, ¿dónde está la misericordia de Adonai aquí? Pues vamos a decirlo de la siguiente manera. Todos sabemos que si hemos cometido pecados, trae consigo consecuencias, porque la pena del pecado es muerte. Y aquí estamos hablando de una muerte literal. Sigamos en la lectura. Entonces el pueblo, cuando reconoce que han pecado después de ver la cantidad de personas que han muerto, lo que nunca, en términos genéricos o generales o particulares, había ocurrido, porque recordemos que con la rebelión de Coré murió un montón de gente y así sucesivamente. Hay 2 o 3 parashot en el que se nos habla cómo Adonai
se abrió la tierra y lanzó fuego y los quemó, etc. Pero siempre que esto ocurrió cuando el pueblo se rebela no solamente contra el líder, sino que se rebelen directamente contra Adonai. Hay una consecuencia. Pero repito, esa consecuencia, en la medida que la observemos, notaremos cómo esa consecuencia o ese ataque de serpientes, más que un castigo, digamos, ocurre aquí un acto de misericordia. ¿Y la misericordia dónde está, pastor, que no la veo? La misericordia está en que no todo el pueblo murió. Aquí está la misericordia. Hay gente que tiene que asumir responsabilidades porque cometieron literalmente pecado. Y aquí ellos lo reconocen y dicen: Moshe, hemos pecado por haber blasfemado el nombre de Adonai, contra Adonai y contra ti, Moshe. Ruega a Adonai, por favor, Moshe, ruega a Adonai que quite de nosotros estas serpientes. Y Moshe oró por el pueblo. Y Adonai dijo a Moshe: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta historia tiene una enseñanza extraordinariamente importante, porque en medio de todo lo que ocurrió, con el tipo de rebelión que se presenta, con el tipo de blasfemia, vemos que evidentemente el enemigo, el adversario, ha tomado control del pueblo. Por favor, lo puedo repetir. Cada vez que el pueblo se levanta en rebelión, en desobediencia, en blasfemia, en lashon hara, significa que el adversario ha tomado control de esa situación. Porque es que por la boca de un creyente no puede hablar mentira, calumnia, juzgamiento, señalamiento. Por la boca de un hombre kadosh, hablo de una persona, una familia, un ministerio, no puede brotar engaño, ni blasfemia, ni lashon hara. Ya no sé ni cómo mencionarlo, hermanos. Miren, me acaba de ocurrir un asunto interesante. Compartía hoy, repito, con mi amado pastor Benny. En uno de estos fines de semana, para el tiempo de grabación de este programa, estábamos compartiendo la parashot. Y en la parashot de la semana, Terumá, se nos habla de la importancia de presentar una ofrenda con corazón voluntario, de corazón, con amor, sin blasfemar, sin discutir, sin entrar en contrariedad. Pero ¿por qué piden ofrenda? Pero es que sí que piden ofrenda. Y es que ¿por qué piden ofrenda? No. Si de corazón tú quieres presentar una ofrenda para la construcción del Mishkan, de la casa de Adonai, entonces yo habitaré entre ustedes. Ahí está la respuesta. Pero ¿qué ocurre? Muchos se levantan, muchos critican, muchos juzgan, muchos acusan, muchos señalan. Y expliqué en la parashá, para repetirlo en 2 palabras, que dice que los únicos que pueden comer de la ofrenda terumá son los levitas. Y cuando yo leí esto en la parashot, me pregunté, ¿qué significa que si traen oro, plata, bronce, cobre, y las telas, y los hilos, y la madera, y todo, qué pueden comer los levitas de allí? Pues que la palabra terumá, si le retiramos una letra, que es la letra men, se convierte en la palabra Torah. Eso lo expliqué en el parashá, no trato de explicarlo ahora, solo quiero significarlo brevemente. De la palabra terumá, de presentar donación, ofrenda, de manera voluntaria y con un corazón de gratitud, si de esa palabra terumá retiramos la letra men, nos queda la palabra Torah. En hebreo, estoy hablando en el alefato hebreo. Esa palabra, esa letra men, se escribe Kuf y la letra Kuf y la letra Bat, y nos suma un total de 26. Al deletrear la letra men se escribe Kuf Bat, 26. ¿Qué es 26? 26 es Yod Hei Bat Hei,
¿De qué es que se puede comer en la ofrenda terumá? Se puede comer de la palabra que Adonai, Yod Hei Bat Hei nos da. El comer la palabra, el alimentarnos. No está hablando del comer la sopa, la comida. Está hablando del alimentarnos de la palabra, de nuestra Kadosh Torah. Por lo tanto, cuando vemos todas estas circunstancias de blasfemia, ahora nos encontramos con que el pueblo ruega a Moshe. El pueblo ahora ruega a su líder: Moshe, por favor, te pedimos que ores, habla con el Padre para que nos retire todas estas serpientes. Y aquí vemos cómo Moshe, movido por el poder del Ruach, que aquí lo que hace ahora Moshe es literalmente interceder delante del Padre. Moshe ora por el pueblo y Adonai inmediatamente le dice a Moshe una respuesta, y aquí encontramos la misericordia de Adonai. Cuando el pueblo reconoce, cuando el pueblo hace tikkun, techuvá, arrepentimiento, y reconoce que han pecado, que han blasfemado, vienen a buscar al intercesor, a Moshe, y le piden a Moshe que sea él la voz con Adonai, y pida a Adonai que cese esta circunstancia adversa de las serpientes. Y aquí vemos entonces, repito, la misericordia de Adonai. Hazte una serpiente. Y esto es interesantísimo, porque ¿qué nos está queriendo enseñar Adonai aquí? ¿Por qué nos dice que hagamos una serpiente ardiente y la pongamos sobre una asta, o Moshe debe hacerlo, y cualquiera que fuere mordido y la mirare, ella vivirá? Uno podría pensar por un momento, por favor, pensémoslo en el tiempo moderno, en el tiempo de hoy. Pensemos en el tiempo de la época de la pandemia, aquella famosa pandemia por el mundo entero. Pensemos que nosotros hubiésemos colocado tomando esta palabra, en cada congregación de las naciones, un asta con una serpiente de bronce. Y pues todo el que mire esa asta simplemente no tendrá o no será víctima de la pandemia. Probablemente muchos de millones entrarían en absoluta incredulidad porque no le encontrarían, repito, ni sentido. Y eso que tiene que ver una serpiente, ¿por qué vamos a tener que mirar una serpiente y esa serpiente nos va a sanar? O sea, ¿de dónde acá? ¿Cómo así que una serpiente? ¿Por qué vamos a mirar una serpiente y mirando la serpiente vamos a sanar? Esto es extraordinario lo que está ocurriendo aquí. Porque muchos de nosotros, repito, entramos en confusión, en conflicto, si puedo decirlo entre comillas, en conspiración. ¿Qué tiene que ver una serpiente para que nosotros la miremos y que al mirarla nosotros seamos sanos? Conclusión: la incredulidad es atrevida. La gente no puede confiar que algo como esto, un asta con una serpiente de bronce, pudiera ser la manera como el pueblo encontrara sanidad. Pero, ¿cómo se puede comparar a Adonai con una serpiente de bronce en un asta? Esa sería la pregunta que seguramente muchos nos haríamos. Y Moshe inmediatamente, el verso 9 nos dice, y Moshe hizo una serpiente de bronce. Es decir, tal cual Adonai le dio la orden a Moshe, tal cual Moshe cumplió con la tarea e hizo la serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y aquí Adonai le está adelantando específicamente al pueblo lo que va a ocurrir, porque esta es una revelación mesiánica. Adonai le quiere mostrar ahora al pueblo lo que va a ocurrir cuando evidentemente venga el ministerio de lo que ocurrirá en el tiempo de Yeshua, cuando se ha levantado en esa cruz. Es algo extraordinario, porque evidentemente lo que Adonai está queriendo mostrarle al pueblo es que todo el que mire a esa cruz, donde no es la serpiente literal, física como la conocemos, y menos en bronce, sino que tiene, bueno, usted sabe que el bronce tipológicamente en la Biblia significa justificación,
purificación. Pero cuando miremos a esa cruz, cuando recordemos a Yeshua, nuestro Mashiach, que entregó nuestra vida por nuestra condición de pecado, es decir, que sin él tener pecado, dice la palabra, se hizo pecado por nuestra condición de pecado. Es decir, que la serpiente que causó la muerte, Adonai, dice la palabra, se hizo como la serpiente, una imagen de una serpiente ardiente en un asta, para que todo el que la mire viva. Y cuando nosotros miramos a nuestro Mashiach, que tipológicamente está representando el asta y tipológicamente está representando esa serpiente, todo el que vea a Yeshua HaMashiach, todo el que le vea a él, entonces vivirá. Es básicamente, en palabras muy sencillas, estoy tratando de explicar algo de manera muy simple, lo que está ocurriendo aquí. Ahora, vamos a ir un momento a la gráfica. Atención con la gráfica, porque la gráfica tiene mucho trabajo que estudiar. Se las voy a dejar allí presentes. Algunos hermanos me han dicho que la coloque frente. A ver, espero que funcione como ustedes me lo están pidiendo que lo haga. Que la coloque frente a la pantalla por un momento para que usted tome una fotografía. Clic. Lista la fotografía. Pero para el que no pueda hacerlo así, por favor, envíenme una nota aquí a través del texto, o envíenme un correo, en un Telegram o por WhatsApp, y con el mayor de los gustos, después de que terminemos, porque apenas voy en la mitad, una vez terminemos todo el estudio, procuro que todo quede plasmado en la gráfica, y yo con el mayor gusto se las envío. Sé que muchos de ustedes me dicen, pastor, yo las estoy coleccionando, yo las imprimo en mi fotocopiadora a color y las tengo guardadas, organizadas en mi carpeta. ¡Maravilloso! Felicitaciones, me honran cuando hacen ese tipo de cosas. Así es que yo con mucho gusto les facilito el material, es para ustedes. Yo procuro prepararlo, es decir, yo lo entiendo a mi manera, procuro hacerlo, repito, muy sencillo, para que ustedes una vez lo lean, lo puedan leer. Entonces voy a tratar de explicar la gráfica. Estamos en la estación 36 Punom. Después de lo que pasó en Salmoná, llegamos a Punom, que son dos estaciones muy cercanas la una de la otra, y que la una desfavorable y la otra favorable. En Salmoná hubo desánimo, hubo murmuración, y esto trae consecuencias, y las consecuencias las vamos a ver ahora en Punom. Adonai envía las serpientes muerden a un número inmenso de personas, quienes murieron, y entonces el pueblo reconocen que han pecado, reconocen que han blasfemado, reconocen el Lashon Hará, y deciden solicitar a Moshe que intervenga delante de Adonai. Adonai escucha el clamor y le da una ordenanza a Moshe, le indica que prepare una serpiente de bronce, la coloque en un asta y la levante, y todo aquel que sea mordido por serpiente, cuando mire a esa asta, entonces vivirá. Aquí, a propósito de todo aquel que sea mordido por serpiente, usted se preguntará, bueno, eso fue en los tiempos del pueblo de Israel, pero en los tiempos modernos, pues ya uno no vive como muy pendiente de que las serpientes lo anden mordiendo por acá, en terrenos como, repito, en Carolina del Norte, en todos los sectores por donde vamos. Típicamente hay muchas serpientes, hay mucho bosque, hay muchos ríos, etc. Pero aquí tipológicamente la serpiente lo que está representando es cómo el enemigo toca nuestra vida. La palabra nos dice, y mordía, y al morder entrega un veneno, pasa un veneno, y ese veneno ocasiona la muerte. Veámoslo desde el punto de vista espiritual, no lo miren en el mundo ecológico, en el mundo de la naturaleza del animal, véalo en el mundo espiritual. En el mundo espiritual es todo aquello que viene a nosotros, nos contamina, nos envenena, nos muerde. Nos muerde. Esa serpiente puede ser que, repito, no es en el aspecto físico, una serpiente que vino y me mordió, no, vemos espiritualmente. Todo aquello que se acerca a mis oídos, todo aquello que se acerca a mis ojos, todo aquello que se acerca a mi alimento, todo aquello que es contaminación, todo aquello de la dieta levítica que no debemos comer, todo aquello de la dieta levítica que no podemos estar escuchando. Pero pastor, ¿qué es lo que no podemos estar escuchando? Pues a ver, demos un ejemplo sencillo. Usted va en su vehículo o está en su oficina o en su trabajo, como quiera llamarlo, y tiene unos audífonos, y usted, ¿qué está escuchando?
Usted está escuchando Los Tigres del Norte. A lo mejor ya no escucharán eso, yo no sé. Pero usted está escuchando la música del mundo, usted está escuchando la música del recuerdo, usted está escuchando la música de los boleros, la nostalgia, por allá de lo que le produce a usted amargura en su corazón. Y probablemente le trae muy malos recuerdos además. Lo vuelve nostálgico, depresivo, angustiado, temeroso. Esa mujer que me dejó y se fue con otro. Y usted está pensando por allá en cualquier cosa del mundo mundano. Hablo de la música, que escuchen la música. Hablo de muchas otras cosas que te quitan el tiempo de oración, que te quitan el tiempo de comunión, que te quitan el tiempo de Shabbat, que te quitan el tiempo de la relación personal con Adonai. Piense usted en 1000 ejemplos posibles. ¿Qué te quita la intención del Shabbat? El viernes te fuiste a la discoteca, te fuiste con los amigos, estuvieron de parranda, amaneciste el domingo, el día sábado amaneces con la jaqueca, con la cruda, no sé cómo lo llaman, y entonces tienes una excusa para no estar en Shabbat. Esa es una serpiente que te muerde permanentemente y te causa muerte, porque apartados de Adonai, nada podemos hacer. Entonces, aquí literalmente cuando nos habla de la serpiente para el tiempo de hoy, repito, no será la serpiente física que se acerca y te pueda morder y te pueda causar la muerte en un veneno. Estamos hablando de todo aquello que se acerca a nosotros hoy en el siglo XXI y nos suelta su veneno. La murmuración, la crítica, la calumnia, el chisme, el juzgamiento, el acusamiento, las debilidades, el pensamiento del hombre, el egoísmo, el yo, etcétera. Esto es. ¿Qué nos dice la gráfica? La palabra serpiente en hebreo, Shin, Het, Nun. Shin 300, Het 8, Nun 50. ¿Cuánto suma en total? 358. La palabra Nahash. Nahash, serpiente. ¿Cuánto suma? 358. Pero ¿qué ocurre con la palabra Mashiach? La palabra Mashiach, observen, la palabra Mashiach, tenemos 300, tenemos Het vale 8, Yud vale 10, 300 vale Shin y Men vale 40, sumados 8, 10, 300 y 40 nos da 358. ¿Usted cree que esto es una simple casualidad que el nombre Nahash para serpiente y Mashiach para Yeshua, el ungido, tienen el mismo valor, 358. ¿Sabía usted esto? Creo que hoy aquí alguien está aprendiendo por primera vez que esto no es una coincidencia. Aquí hay una gran revelación. Ahora, observen que el texto nos va a mencionar varios tipos de serpientes, es decir, en cuanto a su característica. La primera que nos menciona es una serpiente en bronce. Hazte una serpiente en bronce. A ver, la palabra en hebreo, Nahash Nehoshet. Nahash Nehoshet, una serpiente en bronce. Escríbalo, por favor. Nahash Nefoshet. Cuando usted reciba la gráfica, la va a entender muy fácil, porque repito, estoy tratando de hacerla lo más sencilla, pedagógica, para que usted la pueda simplemente leer y comprender. Entonces, una de las serpientes que ya estamos viendo en el texto es serpiente de bronce, Nahash Nehoshet. Segunda tipo de serpiente que se nos menciona, la serpiente venenosa, es Nahash Sefah. Nahash o Nefesh Sefah. La tercer tipo de serpiente que se nos menciona es serpientes ardientes. Aquí entonces tenemos Nahash Seraf, serpiente ardiente. Pero si es en plural, si decimos serpientes ardientes, la expresión será Nahash Sefarim, que de ahí viene la palabra de los serafines, seres ardientes. Y finalmente, y esto fue algo que vino a mi corazón ya terminando esta primera parte del estudio,
viene otro tipo de serpiente que no podemos pasar por alto. Por favor, se llama la serpiente antigua. ¿Quién es esa serpiente antigua? El adversario. El adversario, yo solamente prefiero decirle el adversario, usted ya sabe. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 9, y en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 2, se menciona su nombre, Satanás, el adversario. Ok. ¿Cómo se menciona serpiente antigua en hebreo? Se menciona Nefesh Atik. Nefesh Atik. Entonces, mis amados, vean cómo aquí no es solamente el hecho de que aparezca una serpiente, porque serpiente tiene que ver con Mashiach. No estoy diciendo, por favor, atención, no estoy diciendo que Mashiach sea una serpiente. Estoy diciendo que cuando miramos a la serpiente, a la Nefesh o la Neshama que está en la asta, estamos tipológicamente viendo en el tiempo mesiánico futuro, el tiempo de Yeshua, nuestro Mashiach, en la cruz. ¿Me captaron? Por favor, espero que quede claro para que no hayan malas interpretaciones. Esto es muy importante que usted lo tenga claro. Por lo tanto, así como la serpiente de bronce, que incluso posteriormente fue destruida, porque el pueblo que hizo, después de que se produce la sanidad, cuando miramos, aquí se está ocurriendo un efecto mesiánico, cuando miramos la serpiente, comillas, en el tiempo venidero, a Yeshua nuestro Mashiach, en la cruz, entonces viviremos. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Espero que esté quedando claro el texto. Pero me pareció muy interesante definir cada una de ellas. La serpiente de bronce, las serpientes venenosas, las serpientes ardientes y la serpiente antigua. ¿Hasta ahí vamos bien? Espero que hasta ahí la gráfica haya quedado clara. Usted, cuando reciba la gráfica y la observe en hebreo y en español, nos va a dar una maravillosa enseñanza. Entonces, miraban a la serpiente de bronce y vivían. Es algo que realmente, repito, hoy en día una persona por sí sola no podría comprender esto. En un entendimiento humano, el ser humano no podría comprender lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque el enemigo, el adversario, la serpiente antigua, busca la manera de distraernos, busca la manera de afectarnos en el alma, en el nefesh, en las emociones, y por lo tanto nos produce desesperación, temor, angustia, duda, incredulidad, y por lo tanto la gente no podría ni siquiera pensar cómo puede ocurrir que solo con mirar una serpiente de bronce, de esta manera pudiésemos vivir. Es muy interesante porque aquí viene el tiempo, así como el oro representa la divinidad, recuerden ustedes, el oro que representa esa naturaleza divina, así como la plata representa también lo que es la redención, el bronce representa juicio. Por eso la serpiente en el asta debía ser de bronce, porque aquí viene un juicio de Adonai, y todo aquel que confiesa esa condición de pecado y mira hacia aquella asta, aquella serpiente ardiente, es decir, ardiente aquí tiene que ver que cuando cometemos pecado, esa serpiente que nos muerde, esa serpiente ardiente, y estoy hablando en el sentido figurado, cuando una persona viene y nos trae el chisme, la crítica, la murmuración, la calumnia, ese veneno ardiente penetra en nuestras entrañas, en nuestro corazón, en nuestra alma, y nos afecta las emociones, y nos afecta los sentimientos, y nos produce alergia, y nos produce muerte, y entonces no quiero saber de esa persona, y no quiero saber de ese pastor, y no quiero saber de esa iglesia, y no quiero saber de la palabra, y no quiero saber del Shabbat. Eso nos lleva a, en un momento, cuando viene la consecuencia, que es muerte, porque la causa del pecado es muerte, entonces entrar al tiempo de intercesión con Adonai y pedirle a Adonai la misericordia de Adonai, el perdón, y evidentemente Adonai perdona y envía misericordia y nos envía una solución. La solución a todo este pecado de blasfemia es: miren a la serpiente en el asta y vivirán. Que, repito, para el caso nuestro ahora está representando aquí el juicio, y está representando que todos nosotros en esa cruz fuimos llevados en nuestra condición de pecado. Ahora
vemos, mis amados, que el acusador, la serpiente antigua, viene permanentemente a juzgar, viene inmediatamente a atacar, viene inmediatamente a desboronarnos en nuestra poca fe o en nuestro gran emuná o en nuestra gran vitajo. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, aquel que se sienta muy seguro, tenga cuidado y no caiga. ¿Y cuántas veces hemos conocido a hombres y mujeres conocedores de la palabra, temerosos de Adonai, comprometidos con el Shabbat, comprometidos con la palabra, comprometidos, entregados, con un corazón absolutamente dispuesto delante de Adonai? Pero ¿qué ocurre? Repentinamente una serpiente ardiente le muerde. Y cuando lo muerde, entonces esa serpiente ardiente le produce escozor, le produce dolor, le produce angustia, le produce pánico, le produce terror, le produce fastidio, perdón la palabra que voy a usar entre comillas, asco. Y la gente dice, no quiero saber más de esto, quiero saber. Y muere apartándose de su Shabbat, muere apartándose de la palabra, muere apartándose de su casa, muere apartándose de su conexión, muere apartándose de la familia de la fe. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto la experiencia de tantos hermanos que por su orgullo, por su vanidad, por su blasfemia, por su capacidad intelectual, o que se sienten muy seguros, hoy los encontramos totalmente apartados del propósito del Padre? Muertos, literalmente muertos. Así es que vamos a ir un momento, por favor. Vamos a dejarlo iniciado para el tiempo para continuar mañana. Y acompáñenme un momento, por favor, al Evangelio de Juan. Vamos a ir un momento al Evangelio de Juan en el capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3 en su contexto, lo vamos a dejar en la lectura para poderlo compartir mañana. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, historia que todos conocemos muy bien, un principal entre toda la casa de Judá. Este hombre vino a Yeshua de noche, en la oscuridad, en la penumbra, no durante el día, no a la luz. Vino a Yeshua en la noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Adonai como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Adonai con él. Yo creo que aquí podría ser Adonai en él. Verso 3. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Adonai. Aquí en Números 21 las serpientes ardientes mordieron a ese pueblo rebelde, a ese pueblo blasfemo, a ese pueblo lashon hará, y muchos de ellos murieron. Sin embargo, los que quedaron después de ver esa mortandad, vienen a Moshe y le piden que se presente con Adonai y que cese esta situación de serpientes. Ya conocemos la segunda parte. Entonces aquí dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Adonai. Es decir, aquí en la serpiente ardiente y el asta se está cumpliendo la palabra profética, la palabra mesiánica del tiempo en el que Yeshua en la cruz se presenta como ser humano, espiritual, divino, tomando posición de hombre y toma nuestro pecado y lo lleva a esa cruz, para que todos nosotros cuando miremos a Yeshua, al Mashiach, recuerdan la expresión, el Nefesh, entonces podamos ser libres de nuestra condición de muerte y podamos vivir. Es necesario entonces nacer de nuevo. Dígalo conmigo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí vemos que la respuesta de Nicodemo es una respuesta absolutamente intelectual, muy docta, muy razonable, muy lógica. Nacer de nuevo, ¿cómo un hombre puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Cómo podría ocurrir esto? Es una palabra que muy seguramente muchos de nosotros, cada vez que estudiamos una parashá, cada vez que estudiamos una palabra, nos hacemos preguntas.
porque no lo entendemos espiritualmente, sino que únicamente lo entendemos en nuestra lógica, en nuestro entendimiento, en nuestra razón. Se los he dicho una y n veces. No es con lógica, con entendimiento ni con razón que manejamos nuestra vida. Nuestra vida se maneja no con la lógica, la razón y el entendimiento humano, o mucho menos griego. Nuestra lógica, entendimiento y razonamiento lo entendemos en la mente de Yeshua, es decir, en otro nivel, en un nivel alto, en un nivel al que hoy estamos entrando. Verso 5. Respondiendo Yeshua, les dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Adonai. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por favor, subraye el verso 6 para que podamos comprender ahora este tema de la serpiente ardiente. Lo que es nacido de la carne blasfema, lo que es nacido de la carne critica, lo que es nacido de la carne contamina, lo que es nacido de la carne ha sido mordido por la serpiente ardiente y ese veneno ardiente lo lleva a morir. Y muchos de los de la casa de Israel murieron. Dice que son muchos, no dice que unos cuantos, dice muchos murieron. ¿Por qué? Porque lo que son de la carne, los que son de la carne, carne son. Pensarán con el pensamiento carnal, vivirán con la mente carnal, hablarán con la voz carnal, escucharán con los oídos carnales, verán con los ojos carnales. Pero aquí dice, es necesario, dice el verso, es necesario nacer de agua, con el poder de la palabra, agua, alimento. Recuerden que les dije que la tribu de Leví podían comer de la teruma, podrían comer de la ofrenda. ¿Pero de qué ofrenda estás hablando? Estoy hablando de la ofrenda en la letra Men, de terumá a Torah. Estoy hablando de la palabra Yod Hei Bad Hei, hablar del poder, alimentarnos del poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Yod Hei Bad Hei. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Por favor, esto no es una cosa, yo no te estoy diciendo nada que sea de otro mundo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacidos del Espíritu, por favor, y no entendemos para dónde vamos. Nacidos del Espíritu y estamos en confusión. Nacidos del Espíritu y no hay revelación. Nacidos del Espíritu y no hay un poder de convicción en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Y respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, que conoces la Torá al derecho y al revés, y conoces los parashá, y conoces el haftará, y conoces toda la posibilidad, incluso en lo más secreto, como dice Jeremías 33:3, en lo más profundo, y no sabes cómo hacer esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que no hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Hermanos, si mirar a una serpiente de bronce en un asta es una cosa terrenal y en eso no puedes creer, mucho menos podrás creer cuando veas a Yeshua en ese madero que tipológicamente está representando lo mismo que ocurrió aquí en esta estación de Punón. Al mirar hacia esa asta, al mirar hacia esa cruz, al mirar hacia esa serpiente de bronce, bronce que tipifica juicio, al mirar hacia esa cruz, veremos a nuestro Mashiach, que es 3:58, ¿recuerdan? Y entonces al mirar a nuestro Mashiach, viviremos. Y ese es el propósito del tema para nuestro día de hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí, amados hermanos. Mañana continuaremos, no sé si tengamos tal vez 3 programas, porque sobre este tema tenemos mucho que trabajar, mucho que aprender y hay una gran revelación. Estoy seguro que hoy aprendimos algo muy importante en nuestras vidas. No permitamos que la serpiente antigua, el enemigo, el adversario, venga a mordernos y a darnos un veneno ardiente que nos cause la muerte.
Recordemos, apartados de Yeshua, nada podemos hacer. Mis amados, Israel Casa Integral, para toda la Casa de Israel en las Naciones, muchísimas gracias. Gracias por su compañía, gracias por compartir la enseñanza, gracias por su apoyo. Recuerden suscribirse en el canal y visitarnos en nuestra página de Israel Casa Integral. Para todos, muy buen día. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Shalom, shalom y shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.